Apreciados hermanos en Cristo Jesús, bendiciones. Un saludo muy fraternal a cada uno de ustedes en el nombre admirable y santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué alegría poder llegar hasta ustedes a través de estos medios de comunicación y compartir con ustedes este tema tan interesante como es cómo estudiar la palabra de Dios y sacarle provecho. Un pensamiento creado con el fin de ayudar a aquellos que se inician en la vida cristiana o que llevan algún tiempo y todavía no encuentran como la manera de cómo leer la Biblia, por dónde empezar, si en Génesis, en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo, o en los Salmos, o en Proverbios, en fin. Como que nos complicamos la vida. Pero entonces, a través de estos pensamientos, de estas ideas, usted puede estudiar, ahondar y ojalá si se sienta motivado para que vaya al Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia más cercano y pueda ahondar en esta materia, pueda profundizar en los principales temas de la palabra de Dios, como son las principales doctrinas que tienen que ver con la salvación o lo que practicamos la Iglesia del nombre de Jesús de acuerdo a las enseñanzas apostólicas. Porque nosotros continuamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es vital para la vida nuestra y para la vida de nuestras congregaciones. Entonces, seguimos con el tema que traíamos acerca de que cuando leíamos un pasaje de la palabra de Dios, debíamos preguntarnos quién lo escribió y a quién se lo escribió. Por otra parte, ¿cuál es el tema principal de dicho tema? Es muy importante que podamos nosotros ahondar en los temas de la palabra de Dios, porque esto nos trae a nosotros mucha bendición. Entonces, decíamos que quién lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo y por qué lo dijo. Esto como un resumen del programa anterior. ¿Quién lo dijo? Puede ser el rey Saúl, un rey malo. Puede ser directamente la palabra de Dios dirigida al profeta. Puede ser las palabras, por ejemplo, Judas, el traidor. O puede ser Judas, el apóstol. También puede ser Pablo. ¿A quién va dirigido? Puede ser a Timoteo. Puede ser a la iglesia, a las iglesias en el Apocalipsis, a las 7 iglesias, a partir del capítulo 2. En fin, ¿a quién se lo dijo y por qué lo dijo? Las razones que motivaron al escritor o a Dios directamente, ¿por qué lo motivó a enviar este mensaje a determinada persona? Además, teníamos la importancia que tiene de estudiar la palabra de Dios. Recordemos que tiene una importancia extraordinaria, porque la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, todo varón, todo creyente sea preparado para toda buena obra, útil para el Señor, de buen testimonio, en fin. La palabra de Dios es útil para perfeccionarnos, para entrar en el reino de Dios. Y teníamos aquí un tema sobre el descuido que tienen las personas de estudiar la palabra de Dios, y ese descuido es mortal, y que ese descuido está motivado precisamente por la falta de amor a Dios, porque cuando se ama a Dios, entonces nosotros amamos su palabra. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, como estudiantes y como cristianos debemos tener un conocimiento del libro por excelencia, la Biblia. Quien ignora las escrituras desconoce por completo la voluntad de Dios. De allí que la vida cristiana no tendrá
el desarrollo normal que honre a su Dios. Hay muchos cristianos debilitados, hay muchos cristianos desnutridos porque no escucha bien la palabra de Dios, no tiene interés. A veces se deja llevar por las emociones, por motivos, que porque el pastor no me agrada, que porque el pastor esto o aquello, y no va a la iglesia, no lee la Biblia, no ora, en fin, y está a punto de perderse, de manera que ánimo, levántese, ore a Dios, tome las escrituras, léalas, vaya al culto, escuche la palabra de Dios, porque es indispensable. No olvidemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No olvidemos estas formas de practicar. Hay que oír, según Romanos capítulo 10, verso 13, ya sabemos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que estudiar, hay que investigar. A ninguna persona se le da un certificado si no ha terminado el curso. Si usted va a la universidad y no estudia, no se ocupa, no se preocupa por rendir cuentas, por entregar trabajos, por hacer análisis e investigaciones, a la final usted va a perder el tiempo y el dinero y se va a quedar totalmente vacío. Pero si usted estudia, analiza, investiga, entrega los trabajos, entonces al final usted tendrá buenas notas y tendrá su certificado, su licenciatura como profesional. Cada creyente debe hacer lo mismo, debe invertir en la palabra de Dios, un buen diccionario de la Biblia, una buena concordancia, investigar, buscar quiénes son las personas serias, responsables, para que nos orienten, porque ya sabemos que hay mucho libro que desorienta al estudiante de la Biblia con otras ideas, con otras enseñanzas, con otras doctrinas totalmente torcidas. Busque siempre lo que tiene que ver con nuestra creencia, con nuestra fe, que son los escritores del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estudiar, hay que memorizar la palabra de Dios y hay que meditar en ella. Debe tenerse un momento devocional por la mañana o en la noche para orar y meditar en la palabra de Dios y aprenderse un texto de la palabra de Dios, porque ya sabemos que cuando la almacenamos, llega el momento cuando el Espíritu Santo va a tomar esa parte, porque la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, aquí entramos comprendiendo la Biblia. Jesús, recordemos, Él es Dios y a la vez es Salvador. La Biblia presenta a Cristo como Salvador. Cuando usted toma la Biblia, hay un propósito de Dios, hay un mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis, presentándonos que hay un Salvador para la raza perdida, para la raza que cayó y que está expuesta a ser totalmente destruida si no escucha la voz de nuestro Dios. Por debajo y por detrás de la Biblia, por encima y más allá de la Biblia, está el Dios de la Biblia. Si la Biblia no existiera, Dios tampoco existiría. Cuando nosotros buscamos información acerca de la creación, la encontramos en la Biblia. Recordemos ese bonito texto del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Las cosas creadas e invisibles de Dios han sido dadas a conocer por medio de las cosas hechas, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, de modo que no tienen excusa. La Biblia es la revelación escrita de Dios sobre su voluntad para con los hombres. Dios quiso darse a conocer. Y aquí tenemos la palabra de Dios por la cual podemos conocer a Dios, sus planes, sus propósitos. Su tema central es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia contiene 66 libros escritos por 40 autores que cubren un periodo de aproximadamente 1600 años. Esto es un gran misterio.
que desde Génesis a Apocalipsis hay una uniformidad verdaderamente extraordinaria. Es como leer una carta. Usted lee toda la Biblia y es como leer una sola carta de pie a cabeza. Encuentra el verdadero mensaje y propósito de Dios. No hay contradicciones y hay un mensaje específico. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. Unos cuantos pasajes breves fueron escritos en arameo. Cerca de 100 años antes de la era cristiana, todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Para analizar más profundamente esto, hay que estudiar el origen de las escrituras. No solamente el origen de nuestras escrituras, sino el origen de la escritura en sí. Hay que irnos a estudiar un poco más las fuentes, la historia, la arqueología, y todo esto nos ayuda para entender un poco estos planes de Dios. Entonces, ¿cómo nos vino la Biblia? Es un tema que hay que investigar y eso queda a criterio de las personas que nos escuchan para que adquieran los conocimientos necesarios para que nosotros notemos qué tan importante es la palabra de Dios. Es posible que, si el Señor lo permite, a través de este medio podamos darles una introducción a la Biblia, cómo fue escrita, cómo nos llegó, que seguramente será también de mucha bendición para cada uno de nuestros amados oyentes. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Recordemos que el griego era el idioma prácticamente original para la escritura de la Biblia, aunque en el tiempo apostólico el idioma de la época de los romanos era el latín, pero el latín no se usaba tanto porque la cultura griega había absorbido a la cultura romana. Entonces, todo lo que tenía que ver con el lenguaje y con costumbres por lo regular eran griegos. Había mucha academia, muchos maestros, muchos filósofos, precisamente porque estos hombres griegos, filósofos, sabios, habían introducido sus pensamientos dentro de la gente contemporánea, la gente de esa época. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos. Eso significa biblioteca, un libro que contiene muchos libros. Por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento, hay 27 libros que usted los puede mirar en su propia Biblia, en su orden cronológico. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, eso es el Nuevo Testamento. Y tenemos la palabra testamento, que significa pacto o acuerdo, nombres que se le dan a las Santas Escrituras. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación antes de la venida de Cristo. Este es otro tema interesante que usted puede ahondar, investigar. Los pactos de Dios, lo que Dios pactó con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Israel, el nuevo pacto, en fin, una cantidad de pactos que están en la Biblia y que usted puede precisamente estudiar, aparte de lo que estamos haciendo en esta ocasión, porque lo que nos ocupa es una orientación de cómo investigar la palabra de Dios. Es una forma panorámica de mirar lo que es la Biblia en sí. Tenemos en Gálatas 3:17 al 18, dice Reina Valera: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, o sea, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, que iba a enviar un Mesías. En el Antiguo Testamento encontramos el pacto basado en la ley. En el Nuevo Testamento encontramos el pacto basado en la gracia que vino con Jesucristo. Ustedes recordarán que
En estos pasajes de la Biblia donde se habla de la última cena, se dice, el Señor toma el pan y lo reparte y les dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomando la copa, les da a beber y les dice, tomad, bebed, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es vertida. Entonces, hay un pacto con Israel a través de la ley. Dios se compromete a bendecir, prosperar en gran manera al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos el pacto que el Señor hace a través de Cristo para salvar a los perdidos. El pacto del Antiguo Testamento para mirar sus bendiciones y las consecuencias por no vivirlo está en el capítulo 28 del libro de Deuteronomios. Es un pasaje lindísimo donde nos habla de los resultados de la bendición o las bendiciones que Dios dará a los que cumplen cabalmente la palabra de Dios, la ley. Está allí las bendiciones como las consecuencias por no vivir conforme a la palabra de Dios. Igualmente, en el Nuevo Testamento tenemos el pacto que abre las puertas para entrar al reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero también las consecuencias. Si no se acepta el llamamiento de Dios, la última llamada de parte de Dios para entrar por la puerta estrecha, andar por el camino angosto. Recordemos esas bonitas palabras del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Más estrecha, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y muy pocos son los que la hallan. Ojalá que usted sea la persona que puede andar por ese camino que conduce hacia la gloria eterna. Entonces, encontramos el pacto basado en la gracia que vino con Jesucristo. El primero condujo al segundo. Gálatas 3, 17, 25. El antiguo comienza con lo que el nuevo completa. Esto es interesante. El antiguo comienza lo que el Nuevo Testamento completa. Es decir, en el Antiguo Testamento están las profecías tocantes al Mesías, y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esas palabras. El antiguo gira en torno al Sinaí, el nuevo en torno al Calvario. Son dos montes, el monte Calvario y el monte Sinaí. El uno nos habla de la salvación en Cristo, el otro nos habla de la ley de Moisés y todo lo que el Señor quería para el pueblo de Israel. El antiguo está asociado con Moisés, mientras que el nuevo está asociado con Cristo. Juan 1:17. Cuando nos está hablando que la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los autores eran reyes y príncipes, poetas y filósofos, profetas y estadistas. Algunos eran versados en todas las artes de la época y otros eran pescadores sin preparación. Otros libros se desactualizan pronto, pero este libro, la Biblia, abarca todos los siglos. Siempre ha existido. La mayoría de los libros tienen que ser adaptados para las diferentes edades, pero tanto ancianos como jóvenes aman este libro. Es increíble. Aleluya. Y hay que darle gloria a Dios por esa bendición maravillosa. Miles de años, cientos o siglos de años de la vida de Jesucristo. ¿Cuántos escritores han habido? ¿Cuántos libros se han escrito? Son millones, y muchos de ellos se desactualizan, desaparecen y quedan en las bibliotecas, donde posiblemente se van a llenar de polvo. Pero la Biblia es un libro que sigue flotando, permanece para siempre. Alguien dijo que la Biblia, la palabra de Dios, era como un corcho gigante en el océano, que lo hunden hasta el fondo, pero al
al soltarlo, inmediatamente sale a flote. Reyes, poetas, príncipes, gobernadores, naciones enteras se han levantado en contra de este libro maravilloso, pero sus intentos por acabarlo, por destruirlo, ha sido inútil. Una de las evidencias más grandes es el pueblo de Israel. Israel, la cuna de la palabra de Dios. Allí donde estuvieron los profetas, donde estuvieron los hombres de Dios que aparecen en las Escrituras. Israel es el testimonio vivo, fiel, de que la palabra de Dios es verdadera. Y aunque intenten, aunque en este momento la situación es difícil en Israel, pero por mucho que intenten, Israel nunca desaparecerá, porque Dios está con ellos. Así se levanten todos los dragones que quieran, el Señor estará en defensa del pueblo de Israel. Dios no miente, su palabra es fiel y es verdadera. Bueno, creo que con estos detalles tan importantes podemos ir ya avanzando. Decíamos que la mayoría de los libros están limitados geográficamente y solo interesan a los que hablan la lengua en que fueron escritos, pero no así con este libro. Nadie se detiene a pensar que fue escrito en lo que ahora constituyen en lenguas muertas. El arameo, por ejemplo, pero que ese arameo fue traducido al hebreo, el hebreo al griego, y ahora hay cantidad de traducciones de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí los libros del Antiguo Testamento. La ley contiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Tenemos los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes, segundo, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías, Esther. Tenemos libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Tenemos profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí tenemos los profetas menores. Allí queda cerrado el Antiguo Testamento con sus libros esenciales, un total de 27 libros, 29 libros que hacen de este pasaje algo verdaderamente extraordinario. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Dios mediante, estaremos en otra ocasión trayéndoles otro segmento de este interesante tema de la Biblia. Comprendamos las Escrituras, comprendamos la Biblia, la palabra de Dios. Deseo que el Señor Jesús, que es el Dios Todopoderoso, pues, traiga para cada uno de ustedes muchas bendiciones, que haya mucho propósito de parte de Dios en sus vidas y que se motiven a estudiar la palabra de Dios, que se motiven a investigar y a experimentar, a vivir en sí lo que es la bendita palabra de Dios. Soberano Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das de poder meditar en este libro tan maravilloso que es tu palabra, la Biblia. Danos entendimiento, da entendimiento a las personas que escuchan, que sientan interés de amar, de obedecer tu palabra maravillosa. Yo te lo pido a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición para todos nuestros amados oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.